en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Perea. El pasado capítulo que miramos hablaba de cómo los discípulos no habían entendido del verdadero reino de Dios, el verdadero reino de los cielos, y ellos buscaban un reino, esperaban un reino material. Pero ahora ese estudio, esa enseñanza era para los discípulos, pero hoy esta enseñanza es obviamente también para nosotros, pero aquí nuestro Señor Jesucristo está tratando con las multitudes, Ahora su dedicación a la instrucción de los discípulos había hecho que pospusiera la enseñanza al pueblo. Ahora, en estos momentos, volvió a enseñar a las multitudes. Recordemos que la vez pasada, el miércoles pasado, hablábamos de que enseñaba a los discípulos y él había detenido la enseñanza a las multitudes para poder enseñar bien a sus discípulos. Pero ahora él vuelve a retomar la enseñanza, la evangelización hacia las multitudes que le seguían. Y de eso se trata hoy este estudio. Ahora, todavía él no había evangelizado bien en Judea, ni había viajado a Perea. Con la ayuda de los 70 discípulos que él envía por delante, esto está en Lucas capítulo 10 y versículo 1, por si lo quiere anotar. Cuando él envía a sus 70 discípulos por delante a evangelizar a la región de Judea, ahora solo le quedaba Perea por evangelizar y allí ministró durante unos meses. Alabado Dios. Ahora el tema de esta noche es Jesús y las multitudes. Y el título, lo que cuesta seguir a Cristo. La multitud estaba entusiasmada porque sabían que Dios y que nuestro Señor Jesucristo iba a abrir un reino, y ellos de una u otra manera querían ser parte de ese reino, pero estaban entusiasmados. Y el entusiasmo, hermanos, eso no es, el entusiasmo se pasa. Ahorita podemos entusiasmarnos por cualquier cosa, cuando una evangelización, cuando es un servicio de evangelización afuera, a veces la gente se entusiasma, se emociona y pasan adelante, hacen su confesión, reciben al Señor Jesucristo, pero a veces están solo emocionados. Pero no es un verdadero, todavía no se convierte en un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, en esa ocasión, mucha gente seguía a nuestro Señor Jesucristo porque anhelaban ser parte de ese reino. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que va toda la gente caminando tras de Él, dice que Él se da la vuelta y empieza a hablarles lo que vamos a ver, lo que ya leímos en el versículo 25 del Evangelio de Lucas, que es capítulo 14. Empieza entonces a decirles quién es el verdadero seguidor, de quién es el verdadero discípulo y lo que cuesta ser seguidor de Cristo. Ahora lo primero que empieza diciendo, ahora hermanos, si queremos seguir a Cristo y amarlo más que a nadie o a nada en nuestra vida, mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. A veces, hermanos, podemos estar ya por mucho tiempo en una iglesia, pero resulta que todavía no salimos de ese entusiasmo. A veces todavía estamos entusiasmados. A veces todavía nuestro Señor Jesucristo no es nuestra mejor prioridad, no es nuestro primer amor, sino que hay personas
o cosas materiales que son primero que nuestro Señor Jesucristo, primero que Dios. Y entonces todavía a veces no despertamos de esa emoción, de ese entusiasmo. Lo que empieza diciendo el versículo 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así, no podemos ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo si no aborrecemos a padre, madre, mujer e hijos y hermanos. 6 personajes de nuestra familia que el Señor enlista ahí en el versículo 26, 6 personajes de nuestra familia que no deben de ser primero que nuestro Dios. Deben estar en segundo lugar. Y aún nuestra propia vida debe de estar en segundo lugar. Dios es primero. Alabado Dios. Cuando no habla de aborrecer, no está diciendo que lo vas a odiar, porque nuestro Señor Jesucristo dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto significa de otra manera, voy a decirlo de otra manera, que tenemos que entonces tenemos que aborrecer por tener a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar y desprendernos de sacrificar el amor de 6 personajes y desprendernos de nuestra propia vida. Aborrecer no quiere decir que lo odiemos, sino que nos desprendamos, porque a veces no nos queremos desprender. Todavía queremos tener a las personas y aún hasta nuestras amistades, no queremos desprendernos. Queremos primero nuestras amistades, nuestras familias, antes que Dios. Entonces tenemos que sacrificar ese amor que tenemos por nuestra familia para amar primero a Dios. Nadie que ama primero que no ama a Dios primero puede amar mejor a su familia. Amamos mejor a nuestra familia cuando amamos primero a nuestro Dios. Es cuando podemos entonces amar a nuestra familia. 6 personajes que nuestro Señor Jesucristo menciona aquí a las multitudes, porque ellos anhelaban estar ahí, estaban en ese reino, pero por eso nuestro Señor Jesucristo les habla de lo que cuesta. Y lo primero que tenían que hacer era desprenderse de la familia. Y como a veces, miren hermanos, prefiere la persona, el hermano, las personas el sábado por la tarde irse a una carne asada que estar aquí en la iglesia. Y ya ese día, ya en tu vida ya no fue Dios el primer lugar. A veces viene una persona de otro estado a visitarlo a uno y resulta que esos días no vienes a la iglesia porque tu familia acaba de llegar, vino a visitarte. Hermano, tráigaselo a la iglesia. Y si no, hermanos, hay que decirles, mire, nosotros somos cristianos y hoy tenemos servicio, hoy vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a glorificar a nuestro Dios. Si no quieres venir con nosotros, espéranos aquí. Mira, aquí está la hielera llena de comida, aquí tenemos agua, tenemos sodas, tenemos café. Espéranos aquí, nosotros vamos a alabar a nuestro Dios. Pero ¿qué pasa? Si nuestros familiares están de visita 15 días, esos 15 días no nos aparecemos en la iglesia. Y ya
Entonces nuestro primer amor no es Dios, es nuestra familia. Una ocasión recuerdo que unas personas, estoy hablando de unos hermanos, nadie de aquí, me invitaron a una reunión, un convivio que iban a tener, y yo me comprometí a llevar algunas cosas y llegué ese día ahí, pero ese día íbamos a salir a evangelizar. Y a mí se me había pasado por alguna razón que íbamos a salir a evangelizar. Entonces yo llevé las cosas, le dije, miren hermanos, aquí están las cosas con las que yo me comprometí y tengo que retirarme porque vamos a salir a evangelizar en la cruzada misionera. Y me dijeron, una persona me dijo, hermano, ¿para qué te saturas tanto de trabajo? Deja que ellos vayan y tú quédate aquí tranquilo, y no es todos los días, vamos a convivir ahora y pues ya para el otro fin de semana pues vas. Por amor a Cristo, por amor a Dios, porque Él me ha salvado, Dios es primero en mi vida. Y yo les dije, aquí están las cosas, me voy porque vamos a evangelizar. Y esa es una manera, obediencia a nuestro Dios, de que Dios está siempre es nuestro primer lugar en nuestro corazón. Así es que cuando habla de aborrecer, no habla de que los odiemos, sino que tenemos que desprendernos de esas cosas que nos atan todavía y que están en primer lugar en nuestra vida. ¿Cuántas veces no nos pasamos a veces en las fiestas familiares y cuando el culto aquí está? Cuando tenemos que estar adorando a nuestro Dios, pero allá andamos bien vestiditos en las fiestas. Primer lugar, la familia y nuestro Dios. Nuestro Dios, primer lugar en nuestro corazón, tiene que ser. Segundo lugar, nuestra familia. Tercer lugar, el ministerio. Porque no podemos poner el ministerio antes que nuestra familia, porque entonces también eso es desobediencia a Dios. Tenemos que estar bien en casa para que podamos tener un buen ministerio. Alabado Dios. Ahora, el versículo, lo que dice ahí, que hasta aún nuestra propia vida tenemos que nosotros tener en segundo lugar. Lo voy a resumir en el versículo 27. Antes de eso, quiero que vayamos al capítulo 19 de Lucas también. Alabado Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabado Dios. Vamos al versículo 27, hermanos. El versículo 27 del Evangelio de Lucas. 27 del capítulo 14, versículo 27. Ahora lo segundo que dice nuestro Señor a las multitudes, aquellas personas que estaban entusiasmadas, dice de esta manera en el versículo 27. Lucas 14, versículo 27. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No dice el que lleva mi cruz, no dice lleven mi cruz, dice el que no lleva su propia cruz.
Dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué significa esto? Llevar la cruz, cargar nuestra propia cruz. Si queremos ser en realidad verdaderos seguidores de Cristo, verdaderos discípulos de Cristo, entonces tenemos que cargar nuestra propia cruz, seguirle y hacer su voluntad. No hay más. Seguirle y hacer su voluntad. Ahora, cuando nosotros somos discípulos de Cristo, se nos da una cruz que tenemos que cargar. Dios dice, carga tu cruz. Carga tu cruz. Y en esa cruz que llevamos cargando vamos a recibir a veces maltratos, vamos a recibir sufrimientos, vamos a tener que negarnos a nuestro propio yo, a nuestro propio ego. Cuando empezamos a cargar esa cruz y a seguir a nuestro Señor Jesucristo como un verdadero discípulo. Vamos a recibir el rechazo de las personas, de nuestra familia, de nuestras amistades. Recuerdo una ocasión que salí a evangelizar y esto me duele mucho, hermanos. Es sufrimiento de parte de los seguidores de Cristo. Salíamos a evangelizar y una persona me dijo, ¿tú le das de comer a esta gente? ¿Tú los vas a ver a esas personas que están en la calle? Y me dijo de esta manera, a ver si cuando te mueras, esas personas te van a sepultar. Es parte, hermanos, de lo que un discípulo, un seguidor de Cristo tiene que recibir. Y eso es cargar la cruz. Eso es que empecemos a cargar nuestra cruz. Dios nos dijo que cargáramos la cruz de Él, que cargáramos nuestra propia cruz. Empezamos a recibir personas que nos quieran avergonzar. Recuerdo una ocasión que en un lugar de trabajo hacían un convivio de fin de año y a mí, yo no entré a ese convivio, pero quise regalarles una Biblia a cada persona. Hablé con las personas encargadas, no fue nada ilegal, hice todo derecho, pero eso fue en diciembre y a mediados del mes de enero a mí me corrieron. Cosas que tenemos que sufrir cuando cargamos nuestra propia cruz. Tenemos también que desprendernos de nuestro propio egoísmo, de nuestro propio yo. A veces decimos yo tengo la razón. Yo soy el que sabe más. Y yo siempre primero. Las cosas aquellas que en nuestra vida nos deleitábamos antes de conocer a nuestro Dios, antes de ser discípulo, ahora tenemos que renunciar a ellas. Porque amamos a Dios, porque Dios es primero. ¿Cómo empezamos? Por ejemplo, un varón que caminaba por la calle antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, antes de ser seguidor de Cristo. Ahora va por la calle y mira tantas tentaciones, mira mujeres. Y antes se deleitaba en mirarlas y volteaba la cara hasta mirar cuando aquella mujer se perdía en la esquina ya para irse a donde fuera. Pero ahora sabemos que por amor a Cristo, porque Dios es el primer lugar, ahora tenemos que sujetarnos a nuestro Dios, a Cristo, y empezar a cargar aquella cruz, decir, no,
Ahora yo no lo hago porque yo me acuerdo que Dios dice que aunque yo no tenga contacto físico con esa mujer, con solo mirarla, entonces yo ya adulteré en mi corazón. Y por amor a Cristo, nos sujetamos a Él y ya no hacemos aquellas perversidades que antes hacíamos y empezamos a cargar nuestra cruz. En los problemas, a veces familiares, a veces matrimoniales en casa, a veces de la nada se hacía una discusión o se hace una discusión. Y antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, antes de ser seguidores, ¿qué es lo que hacíamos? Empezábamos a maltratar a nuestras esposas verbalmente. Los impulsos carnales nos ganaban y empezábamos a maltratar a nuestra esposa verbalmente. O las hermanas o las mujeres empezaban a maltratar a sus esposos verbalmente. Pero ahora, cuando quiere empezar la discusión y tenemos la posibilidad, hermanos, de maltratar verbalmente a nuestras esposas, entonces nos acordamos de que Dios dice que tenemos que amar a nuestras esposas y aunque sintamos que nos retorcemos, hermano, hay que sujetarnos a nuestro Señor Jesucristo y empezamos a dejar ese ego que antes teníamos, que yo tengo la razón, que tú tuviste la culpa. Y la esposa que no, que tú empezaste, no, que tú tuviste la culpa y ese ego. Ahora nos sujetamos a nuestro Señor Jesucristo y de esa manera vamos cargando nuestra cruz. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Dios. Y cuando comenzamos a hacer todo eso, hermanos, entonces estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo y haciendo su voluntad. Es parte de lo que es cargar nuestra cruz. Ahora, si alguien no recibe nada de estas cosas, hermano, no está haciendo nada de esto. Todavía no es seguidor de Cristo. Es solo un simpatizante, alguien que está emocionado. Se emocionó cuando escuchó una predicación, levantó sus manos, hizo su decisión sin calcular lo que cuesta seguir a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo están, hermanos? ¿Todo bien? Gloria a Dios. Aleluya. El versículo 28 dice de esta manera: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Hay tres palabras ahí, dice, calcula los gastos. A veces, hermanos, nos somos emocionalistas. Nos emocionamos y damos el paso y abrimos nuestra boca a lo primero que nosotros escuchamos o miramos. Tenemos que estar seguros siempre, hermanos, de lo que sentimos. Si realmente ¿es genuino o solamente es una emoción? Esa fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a las multitudes que venían siguiéndolo, ignorando cuál era el precio de ser un seguidor de Cristo. Entonces, dicho de otra manera, nuestro Señor Jesucristo les dice: miren, ya saben que pagar el precio para seguirme es aborrecer a tu familia, hasta tu propia vida, y luego tienes que cargar tu cruz y seguirme, y si no, no puedes ser mi discípulo. Tan sencillo como esto. Ahora, una vez que ya te dije que tienes que aborrecer a tu familia, tu propia vida y cargar tu cruz, ahora haz los cálculos. ¿Puedes hacerlo?
Hagan los cálculos. ¿Pueden hacer esto? ¿Puedo ser yo el primer lugar en tu corazón, en tu vida, en tu diario caminar? ¿Puedo yo ser el primer lugar? Calcúlala. ¿O todavía es tu familia? Porque si no, no puedes ser mi discípulo. El emocionalismo, hermanos, nos lleva a precipitarnos. Y no hacemos los cálculos de lo que esto implica, seguir a Cristo. Y cuando no hacemos esos cálculos, hermanos, Dios es en segundo lugar en nuestro corazón y a Dios no le agrada eso. Una persona, hermanos, que no paga el precio de seguir a Cristo, que no entiende qué es pagar el precio de seguir a nuestro Señor Jesucristo, o que ha entendido, pero le importa poco, que no se sujeta a Dios, es tibio. Es un tibio. Quiere caminar de una mano tomado de Dios y de otra mano tomado del mundo y tomando de todas las cosas materiales. Y Dios dice que así no podemos ser sus discípulos, seguidores de Él. Es fuerte lo que le dijo a las multitudes, pero ¿qué pasa? En las iglesias, hermanos, a veces estamos así. Muchos años ya, hermanos, y somos así. Primer lugar, nuestras cosas personales, familia, nuestras amistades y Dios en segundo lugar. Y estamos igual que las multitudes. Ellos estaban emocionados y venían corriendo detrás de Él bien contentos para ser parte de un reino. Pero les faltaba saber el precio que cuesta seguir a Cristo. Gloria a Dios. Alabado Dios. Ahora vemos que en el versículo 26 dice que tenemos que aborrecer a nuestros familiares, desprendernos, cargar nuestra cruz y renunciar a todo. El versículo 33 dice que tenemos que renunciar a todo lo que poseemos, todo aquello que hay en nuestro corazón. Alabado Dios. Antes de eso quiero darle lectura al versículo 29 en adelante y dice: no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hacer los cálculos de lo que cuesta seguir a nuestro Señor Jesucristo. Siempre primero hacer cuentas. Dios pone de ejemplo ahí, mira, aquel que va a comenzar a hacer una casa, primero se sienta, mira con cuánto dinero cuenta y empieza. Si no le alcanza, pues no comienza. ¿Por qué? Porque aquellas personas que lo miren se van a burlar, van a decir: mira, puso los cimientos, como en México que se ponen las varillas y el alambrón, puso los cimientos, levantó los castillos, pero ahí están las varillas moviéndose con el viento y no terminó. A veces, hermanos, cuando no se calcula lo que cuesta seguir a Cristo, comenzamos y al rato vienen las pruebas, vienen las luchas y pum, para abajo. ¿Por qué? Porque no calculamos, no escudriñamos las escrituras. ¿Qué es seguir a Cristo? ¿Qué es lo que cuesta seguir a Cristo? Dice: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey
no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Habla de un rey que si va a la guerra, que tiene 10,000 personas y va a ir a la guerra con otro rey que tiene 20,000, primero va a mirar si puede hacerle frente, y si no, no le va a entrar. ¿Qué dice ahí? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Cuando no hacemos los cálculos, comenzamos, y luego con ese rey, con ese otro ser con el que vamos a tener lucha, es el diablo. Y si nosotros no estamos sujetos a nuestro Dios, entonces, ¿qué va a pasar? El diablo nos va a vencer. ¿Por qué? Porque no hicimos primero el cálculo de lo que era seguir a Cristo, de lo que es ser un verdadero discípulo. Alabado Dios. Entonces vamos a tener lucha. Vamos a tener lucha con el diablo. Dice de esta manera en Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante, dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Cuando no calculamos, ignoramos lo que es seguir a Cristo. Cuando no calculamos lo que es seguir a Cristo, ignoramos que vamos a tener todas estas cosas que dicen Efesios en contra de nosotros. Y si nosotros no estamos sujetos a nuestro Dios, porque a veces no somos sujetos a nuestro Dios, mucho menos nos vamos a sujetar a nuestro pastor. Es fuerte esto lo que les digo, pero es así, hermanos. A veces muchas personas no se sujetan a Dios, mucho menos se van a sujetar a su pastor. Ahora, cuando eso pasa, hermanos, todas estas cosas que habla Efesios, versículo 12, vienen en contra de nosotros y nos van a vencer. Por eso dice que debemos, cuando estamos sujetos a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él es nuestro primer amor, Él es el número uno en nuestro corazón, entonces nosotros estamos revestidos de la armadura de Dios. Nadie se puede vestir de la armadura de Dios si no se sujeta a Dios primero. Gloria a Dios. Aleluya. Qué hermoso es leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, porque ahí, hermanos, nos habla Dios cómo realmente tenemos que vivir, hermanos, sin tener que preguntarle a nadie, a Dios. Y cuando nosotros obedecemos lo que la palabra de Dios dice, hermanos, es una vida llena de gozo. Miramos todo completamente diferente de como antes lo mirábamos. Alabado Dios. El versículo 33 dice: Jesús le dijo a la multitud, a toda esa multitud que iba corriendo detrás de él, entusiasmada, les dice de esta manera en el versículo 33, que renunciaran a todo lo que poseían para que pudieran ser sus discípulos.
Alabado Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabado Dios. Dice de esta manera el versículo 33. Dice, así pues, cualquiera de vosotros, diciéndole a la multitud, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, en la cruzada misionera, o en las iglesias en el mundo entero, a los que están allá en sus casas viéndonos por medio de las redes sociales, Dios nos dice así. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Todo el materialismo, todo aquello que nos une a la familia, todo aquello que primero hacemos a nuestra familia, que está en primer lugar antes que Dios, y todas las posesiones que hay materialmente que nos aferran a ellas, y todo lo que hay en nuestro corazón. Tenemos que renunciar a todas las cosas que no le agradan a Dios, que hay en nuestro corazón, para que podamos ser sus verdaderos discípulos. No hay de otra. Si usted quiere buscarle por otro lado, si después de esta noche usted quiere hacer lo que usted decida, puede hacerlo, pero no será verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo a menos de que obedezcamos su palabra. Eso es lo que cuesta, seguir a Cristo y ser un verdadero discípulo. Si no tenemos pruebas, no tenemos luchas, hermanos, no estamos en el Evangelio. El Evangelio, hermanos, tiene que doler. Tienes que tener pruebas, tienes que tener luchas. Ahora, si no tenemos pruebas y no tenemos luchas, hay que preguntarnos y examinarnos cómo estamos delante de Dios. Porque por eso quizás no estás teniendo pruebas. Cada que nos levantamos para estar bien con nuestro Señor Jesucristo, el enemigo se va a venir en contra de nosotros y vamos a tener pruebas y luchas. Pero si no las estamos teniendo, hermanos, hay que preguntarnos, ¿qué está pasando? No hay que confiarnos. Esto es el estudio de esta noche. Que el Señor me los bendiga. Y pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Y vamos también a hacer la oración para ser despedidos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Gracias, oh Dios, por tu amor. Gracias por amarnos, Dios, y por dejarnos, Señor, siempre instrucciones, Señor, que nos enseñan a caminar de acuerdo a tu voluntad, Padre, y no hacer las cosas conforme a nuestra manera de pensar. Mi Dios, que tú, Señor, nos hablas siempre, Padre, de cómo, Señor, a ti te agrada. Y a que reflexionemos, Dios, de que si realmente somos seguidores tuyos, Padre, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar? O quizás estamos emocionados